un humilde fraile en un pequeño monasterio italiano, marcado por misteriosas heridas. Capaz de leer corazones, sanar enfermos y acercar innumerables almas a Dios. Durante más de 50 años, creyentes y escépticos viajaron a través de los continentes para conocerlo. Esta es la verdadera historia de San Pío de Pietrelcina, el hombre que el mundo conoció como el Padre Pío, nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, sur de Italia. Creció en una familia campesina pobre, pero con una fe profunda. Desde niño, Francesco tuvo visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda. A los 15 años, ingresó en la orden franciscana capuchina, tomando el nombre de Pío, en honor al Papa San Pío V. A pesar de su frágil salud y sus repetidas enfermedades, perseveró, decidido a servir a Dios. En 1916, fue enviado al remoto monasterio de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. Este permanecería como su hogar y centro de peregrinación mundial por el resto de su vida. El 20 de septiembre de 1918, mientras rezaba ante el crucifijo, el Padre Pío recibió los estigmas, heridas que reflejaban las de la crucifixión de Cristo. El fenómeno desconcertó a los médicos y atrajo a miles de visitantes. Las heridas sangraron, pero nunca se infectaron, y permanecieron durante 50 años. El Padre Pío se hizo conocido por leer corazones, realizar curaciones milagrosas e incluso bilocarse, apareciendo en 2 lugares a la vez. Solía pasar más de 12 horas al día en el confesionario, guiando almas al arrepentimiento. Sin embargo, la fama le trajo pruebas, acusaciones, investigaciones y restricciones por parte de las autoridades eclesiásticas. A pesar de todo, obedeció en silencio. En 1956, fundó la Casa para el Alivio del Sufrimiento, un moderno hospital para pobres que encarnaba su profunda caridad. En sus últimos años, el dolor y la enfermedad se intensificaron. El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, el Padre Pío falleció silenciosamente. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. Miles de personas asistieron a su funeral. En 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó como San Pío de Pietrelcina. Hoy, millones de personas visitan su santuario, atraídos por la fe de un fraile que cargó con las llagas de Cristo. San Pío de Pietrelcina nos enseña que la santidad se alcanza tanto a través de los milagros como del sufrimiento, y que cada vida, por oculta que sea, puede irradiar el amor de Dios. Gracias por vernos. Suscríbete para más historias inspiradoras de los santos. Tras el martirio de San Pedro en Roma, la joven iglesia se enfrentó a su primera gran pregunta: ¿quién tomaría la red del pescador y guiaría al rebaño? La respuesta fue un hombre cuyo nombre aparece en la propia Biblia, San Lino, el primero en llevar el manto del papado después de Pedro. Poco se sabe de sus primeros años, pero la tradición nos dice que Lino nació en Toscana, Italia. Convertido por la predicación de San Pablo, se convirtió en un fiel discípulo, mencionado en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 2 Timoteo 4:21. Cuando San Pedro se enfrentó al martirio alrededor del año 67 después de Cristo, la iglesia no podía quedarse sin pastor. Lino, conocido por su profunda fe y sabiduría, fue elegido para guiar a la comunidad cristiana. Su papel como primer sucesor de San Pedro marcó el comienzo de una línea ininterrumpida de papas que duró casi 2000 años. Lino lideró durante una época de persecución bajo los sucesores del emperador Nerón. El cristianismo seguía siendo ilegal, lo que obligaba a los creyentes a adorar en secreto. Lino protegió la fe, nombró obispos y, según la antigua tradición, emitió uno de los primeros decretos de la Iglesia, el que exigía a las mujeres cubrirse la cabeza durante el culto. Aunque los detalles son escasos, la tradición sostiene que el Papa Lino fue martirizado por su fe alrededor del año 76 después de Cristo. Fue enterrado cerca de San Pedro, en lo que hoy es la necrópolis vaticana, y su nombre quedó grabado en la sagrada memoria de la Iglesia. San Lino nos recuerda que el liderazgo en la Iglesia no se trata de poder, sino de servicio, incluso hasta la muerte.
Desde los primeros días después de la resurrección de Cristo, el papado se ha mantenido como un signo de unidad, guiando a los fieles a través de siglos de desafíos y cambios. En un mundo marcado por el cautiverio y el sufrimiento, apareció una figura, no para sobornar a reyes, sino para rescatar a los cautivos con misericordia. ¿Quién es la Santísima Virgen María de la Merced y cómo su compasión impulsó una misión de sacrificio que duró siglos? Descubramos la fe, la esperanza y el amor radical que fundaron a los mercedarios. La España medieval enfrentó constantes incursiones de las fuerzas moriscas, los cristianos fueron capturados, encarcelados y presionados para que renunciaran a su fe. Esta dura realidad creó una profunda necesidad de misericordia y redención. Alrededor de 1218, San Pedro Nolasco tuvo una visión de la Virgen María que le encomendó fundar una orden dedicada a liberar a los cautivos cristianos. Un acto de misericordia surgido de la inspiración divina, el 10 de agosto de 1218, la Orden de la Santísima Virgen María de la Merced se estableció oficialmente en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona. Los mercedarios vivieron bajo la regla de San Agustín e hicieron un cuarto voto único: ofrecer su vida a cambio de los cautivos, si fuera necesario. Su hábito y misión estaban inspirados por un profundo espíritu mariano, encarnando el amor sacrificial de Cristo, desde sus raíces medievales. La orden mercedaria se extendió por 17 países, evolucionando hasta convertirse en una familia religiosa internacional de frailes y hermanas. Continúa hoy con comunidades activas, escuelas, misiones y un legado vivo de misericordia y redención. Al abrir sus brazos a los cautivos rescatados, Nuestra Señora de la Merced no solo inspiró a un santo, sino que inspiró un movimiento, un voto, una misión que resuena a través de los siglos. Hoy, la misericordia sigue llamando. ¿Responderás? Nunca realizó grandes milagros. Nunca lideró grandes movimientos. Y, sin embargo, su silenciosa santidad conmovió los muros de su pequeño pueblo. ¿Quién fue este humilde fraile que convirtió el silencio en un canto a Dios? Esta es la historia de San Pacífico de San Severino. Bienvenidos de nuevo a Leyendas de Santos, donde descubrimos las vidas de quienes encontraron la santidad de maneras inesperadas. Hoy viajamos a la Italia del siglo XVII para conocer a San Pacífico, fraile franciscano, místico y un hombre que enseñó que el mayor milagro es la paciencia. Pacífico nació como Carlo Antonio Divini en 1653 en San Severino, Italia. Huérfano a temprana edad, fue criado por un tío que le dio una sólida formación cristiana. De niño, Carlos sentía un profundo amor por la oración y a menudo se escabullía a la iglesia mientras otros niños jugaban. A los 17 años, Carlos se unió a la orden de los frailes menores, adoptando el nombre de Pacífico para reflejar su anhelo de paz interior. Rápidamente se hizo conocido, no por sus predicaciones apasionadas ni sus gestos grandilocuentes, sino por su espíritu sereno y su dulce sonrisa que parecía atraer a todos. La vida de Pacífico no estuvo exenta de sufrimiento. A los 30 años, desarrolló una dolorosa enfermedad que lo dejó casi ciego, sordo y lisiado. Durante décadas, ya no pudo predicar ni viajar, sin embargo, convirtió esta cruz física en un altar de oración. Su celda se convirtió en un lugar de consejo, consuelo y aliento para quienes lo buscaban. Aunque estaba confinado, Pacífico irradiaba alegría y paz. Los habitantes de San Severino solían decir que el solo hecho de visitarlo los acercaba a Dios. Su humildad y paciencia fueron sus sermones más importantes. Murió en 1721, a la edad de 68 años, y poco después se reportaron milagros en su tumba. Imaginemos a una joven en la Polonia del siglo XIX, que no sueña con la riqueza ni la fama, sino con dedicar su vida por completo a Dios. En tiempos de opresión política y dificultades espirituales, se convertiría en un ejemplo de oración, valentía y servicio. Su nombre era Kolumba Rauska, y su legado aún inspira. La beata Kolumba nació como María Rosa Rauska el 6 de mayo de 1858 en Varsovia, Polonia, entonces bajo la ocupación rusa. Criada en una familia católica devota, creció en un entorno donde la fe se veía a menudo puesta a prueba por las políticas anticatólicas del gobierno.
Desde niña, se sintió atraída por la oración y las obras de caridad, un discreto presagio de su futura vocación. En su juventud, María sintió una fuerte llamada a la vida religiosa. Ingresó en el convento benedictino de la Adoración Perpetua del Viv, tomando el nombre de Columba. La vida benedictina, impregnada del ritmo de la oración, el trabajo y el silencio, se convirtió en la base de su fortaleza espiritual. Más tarde se convertiría en abadesa, guiando a su comunidad en tiempos turbulentos con dulzura y determinación. Como abadesa, la beata Columba fue conocida por su profunda devoción eucarística y profunda compasión por sus hermanas. Promovió la educación entre las monjas, alentó el cuidado de los pobres y mantuvo una firme valentía moral frente a la opresión religiosa. Su estilo de liderazgo fue de serena firmeza, creía que la santidad se forjaba en la fidelidad cotidiana a la voluntad de Dios. Viviendo en una Polonia políticamente inestable, enfrentó la presión constante de las autoridades que buscaban limitar la influencia católica. Sin embargo, la serena resistencia de la beata Columba y su profunda confianza en la providencia preservaron la integridad de su monasterio. Falleció en 1929, dejando tras de sí una comunidad fortalecida por su testimonio de oración y perseverancia. La Iglesia reconoció sus virtudes heroicas y fue beatificada el 9 de junio de 1991 por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Polonia. Hoy, se la honra como modelo de fe firme, amor eucarístico y liderazgo humilde. La beata Columba Rauska nos recuerda que la santidad no siempre se vive en actos públicos impactantes, sino en la entrega fiel y diaria a Dios. Su vida nos enseña que la oración puede moldear la historia y que la valentía silenciosa puede proteger la fe para las generaciones venideras. En una época en la que proclamar a Cristo significaba una muerte segura, un intrépido obispo llevó la luz del Evangelio al corazón mismo de la Galia romana. Su nombre era San Fermín de Amiens, misionero, obispo y mártir, cuya sangre sembró la semilla de la fe en el norte de Francia. Pero ¿quién fue este hombre que se atrevió a desafiar a los dioses romanos y cómo su sacrificio moldeó la fe de toda una región? San Fermín nació en Pamplona, España, durante el siglo III. La tradición cuenta que fue bautizado por San Honesto, discípulo de San Saturnino de Toulouse, ambos pioneros del cristianismo en la Galia. Desde su juventud, Fermín se caracterizó por un ferviente celo por llevar la buena nueva más allá de su patria. De joven sacerdote, Fermín siguió el espíritu misionero de sus maestros y viajó al norte, a la Galia, una tierra aún dominada por el paganismo romano. Allí, predicó a Cristo abiertamente, realizando milagros y reuniendo discípulos a pesar del peligro de persecución. Reconocido por su santidad y liderazgo, Firmino fue consagrado primer obispo de Amiens. Bajo su cuidado, la comunidad cristiana floreció. Ordenó sacerdotes, bautizó conversos y celebró la Eucaristía en reuniones secretas, transformando Amiens en un bastión de fe. Pero la tolerancia de Roma hacia esta nueva religión pronto se agotó. Firmino fue arrestado durante una de las persecuciones. La tradición la sitúa bajo el emperador Maximiano alrededor del año 303 después de Cristo. Al negarse a renunciar a Cristo, fue cruelmente encarcelado, torturado y finalmente decapitado en Amiens. Su valentía inspiró a innumerables creyentes, demostrando una vez más que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Siglos después, los fieles de Amiens construyeron una magnífica catedral, la más grande de Francia, dedicada a Nuestra Señora, pero ligada para siempre a la memoria de su primer pastor, San Firmino. Sus reliquias aún se veneran hoy. Y su nombre perdura como símbolo de celo misionero y fe inquebrantable. San Firmino nos recuerda que la fe no debe ocultarse, sino compartirse, incluso a costa de la vida. Su historia no se trata solo del martirio de un hombre, sino del triunfo del Evangelio en un mundo de oposición. Que su valentía nos inspire a ser testigos intrépidos de Cristo hoy. ¿Has oído hablar alguna vez de los médicos que curaban sin cobrar un céntimo? Hombres cuya habilidad en la medicina trajo consigo tanto curas físicas como conversiones espirituales. Su historia no termina en hospitales ni pueblos, sino en el ámbito del martirio. Estos son los hermanos hacedores de milagros, los santos Cosme y Damián,
En tiempos en que el Imperio Romano aún temblaba por la persecución contra los cristianos, dos hermanos, expertos en el arte de la curación, se convirtieron en testigos vivientes de Cristo. Sus nombres, Cosme y Damián, aún resuenan en las oraciones de la Iglesia más de 17 siglos después. Nacidos en Arabia en el siglo III, Cosme y Damián estudiaron medicina con gran dedicación. Pero a diferencia de la mayoría de los médicos de su época, trataban a los enfermos sin cobrar. Por ello, se les conoció como los médicos sin plata, o médicos mercenarios. Para ellos, la curación no era un negocio, sino un ministerio. Cada remedio, cada cura, era un acto de caridad y un reflejo de Cristo, el médico divino. A medida que su fama se extendía por Siria y Cilicia, la gente se maravillaba no solo de su habilidad, sino también de su fe. Proclamaban a Cristo con valentía, enseñando que la verdadera fuente de la curación no eran las hierbas ni los instrumentos, sino el Creador del cuerpo y del alma. Su práctica médica se convirtió en un campo misionero oculto, donde la curación de los enfermos abría los corazones al Evangelio, pero el imperio no era amigo de los cristianos. Bajo el emperador Diocleciano, una feroz ola de persecución azotó el país. Los hermanos fueron arrestados y llevados ante Lisias, el gobernador. Cuando se les ordenó renunciar a Cristo, se negaron. Ninguna tortura pudo quebrantar su fe. Fueron azotados, quemados, encadenados y, sin embargo, milagrosamente sobrevivieron a muchos tormentos. Finalmente, alrededor del año 303, fueron decapitados, dando su vida por la fe que habían vivido con tanta valentía. La historia de Cosme y Damián no terminó con su martirio. Se reportaron innumerables milagros en su tumba en Ciro, Siria. Peregrinos llegaban de todos los rincones del imperio buscando curas por su intercesión, se les dedicaron iglesias en Roma y Constantinopla. Hasta el día de hoy, se les invoca como patronos de médicos, cirujanos, farmacéuticos y todos aquellos que ejercen la sanación. Los santos Cosme y Damián nos recuerdan que la verdadera sanación no se compra con plata ni oro, sino que se da libremente por amor. Sus vidas nos retan a ver nuestros dones, no como posesiones para lucrar, sino como instrumentos para el servicio, la caridad y la fe. Si te inspiró la historia de estos santos médicos, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de santos que cambiaron el mundo con su valentía y fe. Y recuerda, la mejor medicina es el amor arraigado en Cristo. Gracias por vernos, y que todos estos santos extraordinarios intercedan por ti hoy.